Bueno, lo planteamos en la apertura del programa. Ramón, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué está pasando en este escenario político de disputas internas de Juntos por el Cambio, disputas internas del Frente de Todos, comunicado de Juntos por el Cambio, ¿sí? También, de alguna manera, la falta de, en el Frente de Todos, no tener claridad quién puede llegar a ser el candidato, porque en definitiva pareciera que hay más claridad en la oposición porque dice, o es Macri, o es Horacio Rodríguez Larreta, o es Patricia Bullrich, o es Gerardo Morales, pero en el Frente de Todos, o es Alberto, o Cristina, o no sabemos. Bueno, estoy hablando, no sabemos, gobernadores, intendentes que tienen aspiraciones presidenciales, ¿no? Bueno, mira, por suerte hace ya varios años que me invitas a tu programa muy gentilmente y nosotros, cuando arrancó el gobierno, veníamos diciendo que era muy importante que el oficialismo se ordenara, que construyera lo que hoy se llama una mesa política para, obviamente, consolidar diferentes políticas públicas, que era la primera experiencia en el peronismo del gobierno de una coalición, es decir, es bicoalicionista hoy el sistema político argentino, y eso nos pasó. Pasó el primer año, pasó el segundo año, la pandemia, el tercer año, el cuarto año. Y esto me hace acordar una analogía. El otro día hablaba con un compañero que decía, ¿viste cuando te regalan un perrito? Te dicen, va a crecer, queda tranquilo, va a crecer. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses. No crece. Y un día te dicen, mira, el perro era enano. Y es el gobierno que hay, es el gobierno que se tiene. Se llega al año electoral, el 12 de febrero arrancan las internas en La Pampa y empieza un calendario larguísimo. Todos los meses va a haber elecciones, el 24 de junio se cierran las listas y obviamente aparecen y resurgen los tironeos iniciales. Yo creo que hay algo que también comentamos muchas veces en tu programa y por suerte quedan los archivos. A veces se le muestra a la sociedad disputas como pasó el otro día con lo de Lula, ¿no? Lo hablaba también con un taxista que son como los referentes de la Argentina popular y me preguntaba, ¿cómo puede ser que por una foto? Él lo hacía el trasvasamiento a su vida, a su familia. ¿Cómo puede ser que por una foto semejante lío? Yo creo que a la sociedad se le da un mensaje erróneo y no se le dice que en realidad lo que hay hacia adentro de la coalición son divergencias sobre qué hacer con la Argentina. Esas mismas divergencias que hay hacia adentro de esta coalición oficialista existen hacia adentro de la coalición opositora. Es decir, las mismas divergencias. Inclusive a veces uno escuchando ve que hay similitudes entre espacios que integran las coaliciones entre sí. Es decir, a veces son más parecidos determinados posicionamientos políticos de la coalición oficialista con la coalición opositora que hacia adentro de la propia coalición. ¿Eso qué significa? Bueno, que hay un desorden enorme producto de cómo se sintetizó la elección del 2019. Hay un problema de origen sobre qué hacer con la Argentina. O sea, primera conclusión, arranca un problema de origen. Arranca un problema de origen. Un problema de origen significa cuando Cristina Fernández de Kirchner presenta el libro y dice mi candidato va a ser Alberto y yo voy como vicepresidenta. Exactamente. ¿Eso ya lo planteas así? Por supuesto, porque es una decisión que se toma... ¿O es de ejercicio? Y te probó con tu planteo, o es de ejercicio. ¿O no hubo vocación de equipo y no se trabajó en equipo? Creo que se puede hacer historiografía sobre el proceso de cómo se construyó la coalición. Me parece que el resultado, que es lo que le importa a la gente, termina siendo profundo, termina siendo evidente. Creo que el proceso inclusive de origen del problema es anterior. En estos últimos días un analista político que viene mucho a tu programa, que es Nicolás Mujico, escribió en una nota, que la recomiendo, dice, todos pueden votar en Argentina, pero no todos pueden ser votados. ¿Qué quiere decir Nicolás con esa cita? Bueno, que hace muchos años que la política argentina orbita en relación al AMBA, a la capital federal y los distritos que la rodean. Y eso tiñe a la agenda política de una dinámica que para mí está por fuera de la Argentina. Trato para que la gente, más allá del texto, que la frase está muy buena, que el título está muy bueno y demás, no todos pueden ser votados, por ejemplo, gobernadores. No todos pueden ser votados, por ejemplo, algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires o intendentes de otras provincias. Por supuesto, es el eje. No todos pueden ser votados porque, bueno, por la propia dinámica política de la Argentina, por la densidad demográfica del conurbano, porque además ya estamos acostumbrados a hablar en estos términos. Es decir, se inaugura determinada obra, o por ejemplo, también en tu programa lo hemos hablado mucho el tema de Vaca Muerta.
Se cree que en el año 2024 vamos a tener un superávit de 10.000 millones de dólares energéticos en Vaca Muerta. El litio está creciendo, las provincias cuyanas vuelan, es decir, hay un desarrollo en las provincias del interior de la Argentina, el mal llamado interior, brutal, y acá lo que se habla es de un ministro de Interior que no se sacó una foto por el presidente. Es demasiado porteñocéntrica, ambacéntrica la discusión política de las dos coaliciones. No es que esto es un patrimonio del oficialismo, de la otra también. Sí, sí. Miremos lo que pasa, Jefe de ¿no? gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con obvio. Bullrich también. No, pero saquemos a Bullrich, que podemos decir que pertenecen a la misma región. Vamos a llamarlo región. Pero, por ejemplo, Gerardo Morales le pide pista. Mira que yo soy de Jujuy y vengo gobernando. ¿Qué diferencia hay? Y no saben si lo van a incluir o no en la lista. Bueno, es muy interesante lo que está pasando en la oposición. Para mí es lo más interesante en términos políticos, porque lo otro, como ya dijimos, es un perro que quedó así. Lo otro es interesante porque del año pasado algunos elementos del radicalismo, llámese Manes, llámese Morales, llámese Cornejo, habían levantado la voz diciendo... ¿Qué pasó con Manes, Plata? Es lo interesante. Yo creo que en los últimos meses, esto es una dinámica que uno va observando, se vio que había un acuerdo en el larretismo con parte del radicalismo para mantener esa unidad, esa coalición y por ahí posicionarlo para ser candidato a presidente, Sí, negociando la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y me parece que ahí es donde aparece Macri, que sigue siendo, que ha aprendido mucho. Macri no es el mismo Macri de hace, cuando era presidente de Boca. Hoy es un Macri que hace que todos vengan a Cumelén. Creo que Macri ha aprendido mucho de Cristina, ahí tenés un título. Ha aprendido a ejercer el poder, ha aprendido el valor del silencio. Macri hoy comunica los viajes estratégicamente, comunica las reuniones estratégicamente y hace que todos vayan al pie y le va poniendo asesores. Por ejemplo, hoy a Patricia Bullrich la ha rodeado de sus cuadros de máxima confianza. Entonces, cuando lo ve que Larreta está armando el acuerdo para entregar la ciudad al radicalismo, yo creo que aparece y dice, no, momento. Eso que ustedes pensaban que iba a Larreta como continuación de mi proyecto político, stop, alto. Sigo manejando desde el control. Ahora me voy a Italia y sigo manejando el ordenamiento de lo que yo creo que vaya a pasar. Obviamente conservándose la carta de jugar, sabiendo que si Cristina no juega como ese pádel permanente en el que hacen, no tiene posibilidades en el balotaje. Porque recordemos, y yo creo que la ciudadanía lo sabe, es una elección de balotaje la que viene, claramente. Entonces, en el balotaje es muy importante la valoración negativa que la ciudadanía hace en una elección. Es decir, a quién jamás votaría. Te interrumpo a ver si coincido o no. Varios encuestadores. Federico González, ahí no me acuerdo el nombre, Pablo Romá, el hijo de Eddie Zunino, bueno, Zunino que con su consultora, Proyección, ahí está el nombre, Circuitos Consultora, González Valladares y Asociados y demás, le están dando a Kicillof ganador en la provincia de Buenos Aires. Kicillof, ¿sí? ¿Coincidís con eso o no? Creo que en los últimos... ¿Y cómo logra, y la pregunta sería, del punto de vista de análisis político, cómo logra Kicillof despegarse de la política nacional? Bueno, coincido. Creo que en los últimos meses, lo veo por los actores políticos en general, ha habido un alineamiento, en algunos casos hasta una sumisión de algunos actores políticos que tenían pretensiones electorales en la provincia, de aceptar el liderazgo natural de un gobernador que mide, que tiene la legitimidad de su pueblo y que pretende ser reelecto con todas las de la ley. Creo que la provincia se ha logrado desacoplar, que respondiendo a tu pregunta, pero no desde Kicillof, sino desde la época de Duhalde, que para mí fue el último gobernador que tuvo la provincia, porque no tiene una agenda propia. La provincia de Buenos Aires, si bien es el 40% de casi todo, del electorado demográfico, pero también del Producto Bruto Interno, de las industrias, con algunos distritos muy pujantes, San Martín, Pilar, etcétera, etcétera, no tiene una agenda política propia, no tiene algo que es más profundo, que es una identidad. ¿Y entonces? Te diría, estaría más pegado a lo nacional así. Está más pegado a lo nacional, pero eso hace que todas las balas entren para arriba. Van y no le pegan a Kicillof. Claro, la culpa, pasaba lo mismo con Scioli y pasaba lo mismo con Vidal. Dicen, bueno, tiene un traje de amianto, no le entra un tiro. Bueno, no le entra un tiro porque todo va para arriba, la economía la maneja el presidente, salvo el tema quizás de la seguridad, que es el único punto es hipersensible que a veces sobrevuela. Que Kicillof lo hizo muy bien porque lo descargó en un ministro. O sea, él sobrevuela el tema y se corre y deja a un ministro que ahora vemos que lo han corrido de escena.
Muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación.